Comentarias intervenciones sobre las relaciones entre lenguaje, entre funcionamiento intelectual y sustrato orgánico de ese funcionamiento intelectual. Abrimos un turno de debate para que ustedes hagan las preguntas que les interese hacer, que seguro que serán numerosas y todas también muy pertinentes y muy interesantes. Sí, hay micrófono. Sí, funciona, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas, a que escojo. No sé si está encendido, estaba. Sí, sí, sí. A que escojo dos, pero tengo más, luego más rato, si no hablamos en la comida. Bueno, a Clara te haría la pregunta de, dado que el functional shift en realidad es algo que... Otra cosa, a los lingüistas les suelen llamar derivación cero, y es una cosa que hace el inglés, no todas las lenguas lo pueden hacer, que es, como has dicho, cambiar la categoría sin que cambie la forma de la palabra, que por eso pueden decir oraciones como las típicas de jugar police, 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 que es una oración perfectamente gramatical en inglés, o buffalo, 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 buffalo. Estos son ejemplos que siempre están en los cursos de lingüística. Y entonces es un cambio de categoría. Una de las cosas que sucede, como has explicado, es un cambio de categoría. Y me preguntaba si en los potenciales evocados habíais encontrado algún efecto con el LAN, porque también, como sabes, hay mucho trabajo de RPs que lo que te dice es que en un primer paso, antes de la N400 y del P600, si hay un desajuste de categoría sintáctica, suele pitar el LAN. Esta es una, que es corta a responder. Y la segunda es... Si con la neuroimagen hemodinámica encontráis efectos de hemisferio derecho, era si en los potenciales evocados habíais encontrado alguna señal interesante en los electrodos derechos. Esta sería una. Pero me voy a cortar porque ahora hay mucha gente que quiere preguntar y no va a preguntar. Sí, de hecho, tenemos el efecto LAN, igualmente que el efecto P600. Sí, lo he quitado para contar un poco la historia, pero sale exactamente igual la LAN y la P6. Y no tenemos efectos de... Hemos hecho un análisis, bastante... no tenemos muchos electrodos, solo hemos puesto un factor hemisferio en los análisis de potenciales evocados. No nos sale ningún efecto de hemisferio, pero bueno, eso podría ser interesante. Podríamos ver algo, creo, si miramos eso de manera más específica, si teníamos más electrodos, por ejemplo. Eso, lo que quiero decir es que no es porque no hemos visto ningún efecto que no hay nada. Y seguramente, a ver las imágenes que hemos sacado luego de la RESO, seguramente hay, pero de eso no te puedo decir nada. Mi pregunta es para Clara también. Me gustaría saber si nos gusta leer Functional Shift. Nos gusta Shakespeare porque él usa esto. ¿Puedo usar el Functional Shift para que a la gente le gusta lo que escribo? Eso es lo que me gustaría saber. Es muy buena pregunta. Bueno, no hemos visto en las imágenes de resonancia ninguna activación de área del cerebro que tenga relación con las emociones, por ejemplo. Eso, igual que lo que acabo de decir, no es porque no vemos nada que no hay nada. En este caso, creo que es aún más fuerte. Es decir, que si hay estudios que enseñan que si miras, por ejemplo, imágenes muy, muy negativas o imágenes de playa, de paradiso, sí que se activan regiones diferentes que tienen que ver con la emoción que provocan las imágenes y todo. Yo creo que las obras de Shakespeare, como un poema, como cualquier obra de arte, seguramente va a producir efectos de emociones, ¿sí? Pero no creo que por lo menos en el experimento que hacemos, no creo que lo podemos ver porque creo que sean efectos demasiado sutiles, ¿no? Es decir, que la emoción que va a provocar la lectura de una frase con un functional shift, por ejemplo, no creo que sea tan fuerte para que se vean luego activaciones diferentes al momento de hacer la sustracción de las imágenes. Así que no puedo contestar. Yo me imagino que sí, que provoca. No sé si a la gente le va a gustar más. No estoy tan segura que es algo... Yo creo que es un efecto de sorpresa, eso seguramente,
Decir que te gusta más no estoy tan segura, pero no puedo contestar nada, perdón, para lo que sea de las emociones provocadas por esto. Sí, Gustavo. Sí, quería hacer una pregunta a Rodrigo respecto del tema de las neuronas de concepto, como esta de Jennifer Aniston. Mi duda es si la neurona donde tú mides es, en última instancia, la última neurona de toda una cadena de procesamiento de la imagen, ¿no? Si hay un sector que procesa, no sé, el pelo, otro sector que procesa los ojos, otro sector... Y esa neurona donde estáis midiendo es, en definitiva, el último eslabón de esa cadena de procesamiento. ¿Es así? Sí, hay un slide que lo tenía, pero me lo pasé porque ya creo que me empezó, me está quedando sin tiempo, donde se ve todas las áreas que están involucradas en el procesamiento visual, empezando desde la retina. De la retina vas al tálamo, del tálamo vas a la parte de atrás de la cabeza, que es B1, de ahí vas a B4, bueno, B2, B4, inferotemporal córtex, o sea, hay todo un procesamiento visual. Todas esas áreas responden a la foto de Jennifer Aniston como cualquier otra foto. Entonces, arrancás en la retina donde respondes a píxeles, vas a B1 donde respondes a líneas, o sea, pequeñas líneas en lugares específicos. Vas a B4 en donde respondes a contornos, o sea, van a ser como ángulos formados por las líneas. Vas a inferotemporal córtex, corteza inferotemporal, donde hay respuestas a caras, ¿sí? Y a partir de ahí ya tenés el pass directo al hipocampo, donde ahí sí tenés las respuestas específicas. Entonces, me viene bien la pregunta para aclarar algo, es que no es que hay una única neurona que responde a Jennifer Aniston. Primero y principal, si yo veo una neurona, tiene que haber más. O sea, estoy viendo una de varias. O sea, porque la posibilidad de enganchar la única neurona que está respondiendo a Jennifer Aniston en esta área es 0. Hay millones de neuronas. Entonces, si engancho una, es que tiene que haber más. Estoy enganchando una de tantas. Y por otro lado, hay neuronas en áreas inferiores, visuales, que responden más a detalles. Más preguntas. Tenemos 2, 3... Bueno, yo ya ayer en la hora del café ya aquí a Eduardo, a Gustavo, perdón, a Gustavo. Bueno, yo provengo del mundo de las artes y sobre todo eso, porque veo que todos los invitados a este encuentro que quiere cruzar las fronteras, o sea, por ejemplo, no hay artistas. Es un detalle, no hay artistas plásticos, no hay... quiero decir, mi pregunta un poco de desacuerdo va dirigida a la última presentación de Rodrigo, porque me parece, por ejemplo, que ha habido muchas cosas muy interesantes, pero que has obviado una diferencia entre memorias bastante importante, creo yo, que has estado todo el rato hablando de una memoria que es fotográfica, ideativa, si quieres, pero si estamos hablando desde el terreno de las artes, de la música, lo que sea, otro tipo de memoria muy importante es la secuencial, la rítmica, la que no se fija en los conceptos, sino que automatiza, digamos, en los procedimientos y los convierte en una mecánica, que es otro tipo de memoria que, por ejemplo, es muy importante para todo el tema de la poesía oral, para todo el tema de la música, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí, no sé, hay un déficit de una perspectiva del campo artístico, ¿no? Esto sirva para... Y luego, por otro lado, me parece que también me hubiera gustado que hubieras hecho un salto de Borges al tema político, ¿no? Al tema político social, ¿no? Que vivimos en una sociedad que cada vez tiene más cacharros de registrar de memoria, no sé qué, y vivimos en una sociedad que es totalmente amnésica, o sea, que paralelamente al desarrollo de tecnologías de acumulación de memoria equivale un individuo totalmente desprovisto de memoria que no es capaz de instalar en su memoria la diferencia entre la caída del muro de Berlín y el Imperio Romano. O sea, vivimos en una sociedad que vive en un presente perpetuo que es totalmente amnésica. O sea, esa paradoja, ¿no? Me parece
fundamental. No sé que son dos cuestiones un poco que salen un poco del terreno de la neurociencia, pero me parecía, no sé, quería señalarlo sin más. Gracias. Comentarios breves, o sea, respuestas breves a los dos comentarios. Tenés memorias, las que vos decís, tenés memorias semánticas, episódicas, declarativas, procedurales, de habituación, de condicionamiento, de trabajo, visual, auditiva. O sea, si me pongo a hablar de eso, tengo que cambiar el vuelo. O sea, nos quedamos 3 días hablando. Y los links de cada de esas memorias con el arte, o sea, son infinitos. O sea, no me da una charla de media hora. Yo me limito a hablar de lo que yo estudio y el link que es muy claro con Borges, que para mí es la memoria semántica, la memoria de generar conceptos. Obviamente no es la única memoria que está ligada al arte, pero a mí me pareció genial, o sea, a mí me parece genial el link con Borges, por la genialidad de él, o sea, por la belleza y la brillantez con que él presenta la idea de que si no somos capaces de generar conceptos, que es lo que en neurociencia llamamos memorias semánticas, ¿sí?, no podemos pensar. Entonces, yo hay algo de la ligazón de que esa necesidad de olvidar para generar conceptos es la base de la formación de memorias. Y ahí termino, es un solo puente que tiendo al arte. Creo que no me da el tiempo para expandirme más. Lo segundo que vos decís es un tema que lo trató, o sea, está muy tratado, lo trató Nietzsche, por ejemplo. O sea, la idea de olvidar la historia, él habla de tener un olvido de la historia para poder generar el superhombre. O sea, también es interesantísimo, pero la charla es limitada, o sea, es media hora. Con eso nos quedamos hablando 2 días también. Podemos pasarle el micro a José Manuel Sánchez Ron primero. Clara quería intervenir, Iciar, Jorge Volpi. Hola. Yo creo que mi pregunta está relacionada con la de Gustavo. Que era si acaso alguna indicación. Eso de que hay que olvidar para recordar es efectivamente maravilloso. Yo soy un ejemplo, olvido todo y recuerdo poco en cualquier caso. Pero también supongo que una variante es hay que descartar para conceptualizar, sí. Encontrar patrones. El mismo ejemplo del señor ese cuyo nombre ya he olvidado, aunque he recordado el de la memoria infinita. Entonces yo trato ahora no de relacionarlo con el arte, sino con la ciencia y preguntar si hay algo, si sabes algo, no necesariamente que hayas estudiado eso. Pienso, por ejemplo, en la ciencia. La ciencia es descartar para encontrar patrones universales. Estoy hablando de las ciencias de la naturaleza. Sí. Porque ayer por la tarde, cuando yo escuché, salió si las llamadas ciencias sociales son realmente ciencias. Yo no voy a hablar de ni la historia, sociología, no estoy pensando en ellas, sino en física, en química, en esas. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de Kepler, que encontró unas leyes universales, las 3 leyes del movimiento planetario, esa de las elipses y más allá. Aparentemente Kepler se encontró o manejó un montón de datos de observaciones de trayectorias como la de Marte, y de ahí descarta y encuentra pues esos patrones más o menos universales que son las trayectorias. Es un tipo de olvidar o descartar para recordar o para identificar. Pero hay otros tipos. Estoy pensando en otro de los héroes, yo creo que de los físicos del siglo XX, Paul Dirac. Paul Dirac, por ejemplo, encuentra en 1928 una ecuación, la ecuación relativista del electrón, y ahí él no descarta datos experimentales, observacionales, sino es otra manera de descartar o identificar, que son patrones matemáticos. Podría, yo creo, seguir con algunos ejemplos de estos reales, pero la pregunta en cuestión es si se ha estudiado estas maneras de descartar o de olvidar, o dicho en el lenguaje este de las neuronas, de los conceptos. Si supongo, y me parece que Gustavo pues se refería a eso, que hay diferentes tipos, tú mismo me parece que lo has dicho,
células, de neuronas, perdón, con este tipo de funciones. Y vamos, a mí me gustaría saber, aunque sea de una manera muy elemental o primaria, si se sabe algo de esto. Bueno, primero respecto al primer comentario estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que al menos las ciencias exactas se basan en el reduccionismo, que es descartar detalles. O sea, vamos a Newton, o sea, este vaso que cae, o esta botella que cae, o la manzana que cae, no me importa si es un vaso, una botella o una manzana, eso lo descarto. Un objeto que cae es por la ley de la gravedad. Entonces, sacar una ley física o matemática involucra eso, darse cuenta que distintas experiencias corresponden al mismo fenómeno. Entonces, descartás el detalle de cada experiencia en particular y te quedás con la abstracción, con el concepto. Esto va mucho más, o sea, es mucho más antiguo que Dirac o que Newton o que la ciencia. O sea, lo decía George Berkeley. O sea, él tenía una idea muy clara de cómo se forman conceptos. Y justamente el concepto hombre se forma a partir de abstraer de que Julio, Juan, Luis, Miguel, o sea, son particulares y a partir de eso uno induce o saca un universal. Y va todavía mucho antes. O sea, eso ya estaba en Aristóteles. O sea, y fue retomado por Santo Tomás de Aquino. O sea, Aristóteles hablaba de que nosotros generamos una imagen en el cerebro de lo que percibimos y a partir de esa imagen, sobre todo está mucho más tratado por Aquinas, o sea, generamos un concepto. La segunda pregunta es ¿cuánto se estudia la ciencia? O sea, ¿cuánto la ciencia sabe de esto? No te lo puedo contar en términos de mis experimentos, porque yo estoy muy limitado en el sentido de que nosotros tenemos solo registros de pacientes epilépticos que son candidatos a cirugía de epilepsia. Pero hay casos muy interesantes, en donde lo que estamos hablando falla, como Funes. O sea, pero existen casos reales que son muy parecidos a Funes. Las primeras descripciones fueron dadas por Langston Down, que es el mismo del síndrome de Down, y él a fines del siglo XIX presentó 10 casos de lo que él llamó en su momento idiota savant. Idiota no tenía la connotación peyorativa que tiene estos días, pero él lo llamó así. Y él describe casos por ejemplo, describe un caso de un chico que podía recitar de memoria la caída y ¿cómo era? El auge y caída del Imperio Romano de Gibbon, que es un libraco enorme, lo podía recitar de memoria, pero no podía decir de qué trataba el libro. Y el término que usa Down para estos casos, para estos savants, es adhesión verbal, memoria sin comprensión. Entonces, y eso está estudiado. Hay muchos casos de savant en estos días. No sé si vieron la película Rayman, o sea, que ganó un Oscar. Está basado en una historia real de un savant llamado Kim Peek, que era lo mismo. El tipo podía recitar libros de memoria, pero no entendía un chiste, no entendía un doble sentido, no entendía una paradoja. ¿Sí? No podía pensar. Entonces hay casos de alguna manera que muestran que no poder olvidar limita mucho la capacidad de pensamiento más abstracto, más general, pero no tenemos datos de correlatos neuronales en esos casos. Mi impresión es que probablemente no tengan este tipo de neuronas, o sea, mucho más limitada este tipo de neuronas. Creo que le tocaba el turno de preguntas a Jorge, después a Clara y luego a Amelia. Sí. Vamos. Es que tengo la visión periférica limitada por ese lado, porque estoy orientado hacia la izquierda. La relación entre ciencia y arte. Justo hace unos meses, Peter Brook estrenó tanto en Londres como en París una obra que se llama The Values of Astonishment, que se basa directamente en el libro de Luria y en el caso de Chereshevsky. Entonces ahí está simplemente una vuelta de tuerca más, está el cuento de Borges, y ahora inevitablemente conoce a Borges, adapta directamente el caso de Luria. Entonces simplemente quería comentar. Es muy interesante eso. Claro. Bueno, yo quería saber, tenía una pregunta sobre estas neuronas, por lo que es de la categorización. En algún momento hacemos como... Es una actriz americana. ¿Hay neuronas que responden a todas las actrices americanas o a todos los políticos? ¿Me explico? Sí. No las hay.
En esta área, o sea, la categorización y la formación de jerarquías, o sea, debo saber que Jennifer Aniston es una mujer, es una actriz, es rubia, de la manera que la quieras categorizar, eso para mí se hace en corteza visual, bueno, en corteza. Pero cuando llegas al hipocampo, la categorización y esa jerarquización desaparece completamente. Y no, o sea, en 10 años de experimento nunca vi una neurona respondiendo a mujeres, por ejemplo. O sea, categorías menos específicas. Amelia y luego el caballero. Mi pregunta iba en el mismo sentido, en el de la categorización, en realidad. Sí, iba en el mismo sentido, en el de la categorización. Me preguntaba si además de a Jennifer Aniston o a la abuela, hay una neurona sonrisa o una neurona escalofrío, o un fin. Y si, digamos que se basa todo sobre el reconocimientos perceptivos, o si, y cómo se integra esa parte de del nombre, por ejemplo, dentro de la neurona concepto, es decir, cómo se forma ese concepto exactamente, la formación conceptual en sí, en qué consiste, cómo la describís, Pregúntame en 10 años. Es lo que no, esa es la respuesta rápida. ¿Cómo se forma el concepto? No lo sé. O sea, estamos haciendo experimentos. O sea, puedo tirar ideas. O sea, tengo muchas ideas, pero no te puedo dar la respuesta porque no tengo los datos. El nombre, y lo que pasa es que entramos en un terreno más técnico. El nombre y la cara, o sea, ¿cómo puede ser que tenga una neurona que responda a mi foto y a mi nombre si el paciente no me conocía hace un par de días? Yo creo que hay neuronas en áreas sensoriales que responden a caras, y eso está muy descrito en monos, y hay neuronas que hay áreas del cerebro que responden a nombres. Entonces, lo que yo creo es que se arma una representación en esta área hipocampo, que está bien arriba, donde convergen información de distintos sentidos. Entonces, la información de mi nombre convergerá a un grupo de neuronas, la información de mi cara convergerá a otro grupo de neuronas, pero hay una asociación entre estas dos cosas, porque esta cara y este nombre es lo mismo. Entonces estos dos grupos se unen y ya son indistinguibles. Entonces cuando yo digo el nombre, ya activo a todo el grupo, y cuando muestro la cara, ya activo a todo el grupo. Entonces eso es un mecanismo que yo creo que es bastante plausible en cómo se genera un concepto multimodal. Después el tema de que es perceptivo, no necesita ser perceptivo. Yo puedo cerrar los ojos y pensar en Jennifer Aniston y mis neuronas de Jennifer Aniston están disparando. Sí, pero bueno. Sí, o sea, puede ser interno, o sea, no necesito la imagen. Sí. Pero ¿hasta qué punto depende de eso? Es decir, ¿en qué parte es lingüístico el mecanismo o en qué parte es más... No es lingüístico, porque incluso yo tengo respuestas a personas tengo respuestas a personas que el paciente conocen, pero por ahí no recuerdan el nombre de la persona. Es más conceptual, o sea, la parte lingüística es un aspecto o es una manera de disparar la neurona, pero no es la única. Sí, mi intervención era para una pregunta para Rodrigo y a su vez un comentario a un comentario que ha habido antes. Se refiere a lo que a mí me parece que flota un poco en el ambiente, que a mi juicio es una grave reducción de identificar el pensamiento con el pensamiento por abstracción, que es un tipo muy limitado de pensamiento. Ayer en mi intervención hice ver un poco cómo el hecho de que se use el mismo término griego, afairesis, para hablar de la resta o sustracción, y Aristóteles lo utiliza para hablar de la abstracción también como extracción de las diferencias específicas para quedarnos con lo común, igual que en el campo aritmético había impedido pensar todos los números negativos porque nunca se pueden obtener por sustracción, identificar pensamiento con pensamiento por abstracción, es decir, quedarnos con lo común y olvidar las diferencias, que es la conclusión que tú sacas de lo que dice Borges, de que es pensar, tiene la misma grave limitación, que es dejarnos un montón de formas de pensamiento fuera, que podían aportar mucha materia de conocimiento. A mi juicio creo que no es casual que Borges coincida con Luria, porque ambos comparten ese mismo prejuicio, pensar es pensar por abstracción. Luria tiene una serie de entrevistas preciosas con distintos uzbecos de distintas edades, distintos grados de formación escolar, y
una de sus obsesiones es intentar ver si los uzbecos son capaces de pensar, evidentemente por abstracción. Llega a la conclusión de que no. Por ejemplo, les presenta 4 figuras: un martillo, una piedra, un tronco y unas gafas. Y les dice, hay una de estas 4 figuras que disuena de las otras, o disona. A ver si es capaz de abstraer que las gafas son un elemento artificial y las otras, en cambio, son. El uzbeco lo que hace, y son distintos uzbecos con distintos grados de escolarización y tal, ¿no?, es construir una narración. Dice, todas valen. Ninguna la puedo dejar fuera. Y lo que hace es construir una narración que va ligando a cada una de las 4 figuras y que le liga además a él. Sí, las gafas son necesarias porque si no, con ellas no podría ver el martillo que me permite hacer no sé qué con la pala, que no sé cuántos. Construye una historia en la cual él se mete como sujeto y además habitualmente también esa historia la sitúa en el contexto en el que está ocurriendo la ficción narrativa que él construye. Conclusión de Luria, es incapaz de la abstracción. Lo que no se le ocurre pensar es que es capaz de construir una racionalidad narrativa en la que el contexto está implicado y el sujeto, es decir, el personaje que ejecuta la acción, también está implicado. Hoy muy buena parte de los Social Science Studies van en el sentido de valorar este tipo de racionalidad. Hay otro tipo de experimentos que hace Luria para ver si lo que hace continuamente el uzbeco es establecer analogías. Y también Luria concluye que es incapaz de un pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque la analogía es capaz de mantener las diferencias en el hecho de comparar los 2 polos análogos. Bueno, pues eso no es pensar. A mi modo de ver, es un grave error de Borges, un grave error de Luria, y es una manera de limitar lo que se entiende por pensamiento muy grave, muy grave. En ese mismo sentido me parece, y además aportaría una solución la intervención anterior, cuando se dice que Kepler fue abstrayendo de un montón de datos un modelo, porque al ir extrayendo, sacando las diferencias, se encontró con las elipses. Yo creo que históricamente eso es falso. Es decir, Panofsky tiene un estudio precioso de por qué Kepler, de esa maraña de datos, saca elipses, y de una maraña de datos muy parecida, Galileo saca círculos, y es una cuestión estética. De un patrón estético previo que ambos tienen en mente, Galileo es un clásico, un neoclásico, la circunferencia es el movimiento perfecto y es la figura perfecta. Kepler es un manierista, prebarroco por lo tanto, y además es platónico, con lo cual la circunferencia nunca puede materializarse en este mundo material tal y cual es, sino que se deforma al tomar cuerpo, y la deformación es la elipse. Todo el barroco es una exaltación y una crítica óptica y estética de la geometría euclídea. Y entonces, al tener patrones estéticos distintos, eso les permite a cada uno ordenar toda esa maraña de datos con unos patrones estéticos diferentes. Nunca por mera abstracción. Creo que debemos dar la oportunidad. Se está convirtiendo en una charla. Creo que debemos dar la oportunidad a Rodrigo y a José Manuel de que respondan a sus interesantes observaciones. Yo estoy en desacuerdo. O sea, si no tuviéramos abstracción no podríamos estar hablando. Un sustantivo es una abstracción. Entonces, si yo no soy capaz de entender, o sea, ya decir abstracción, o sea, implica un montón de cosas, pero yo puedo abstraer un significado. Si yo no soy capaz de abstraer ese significado, no puedo entender nada de lo que me estás diciendo. Entonces, y esto es un hecho, o sea, no es que estamos filosofando. La gente que no puede abstraer, como los savants, no pueden pensar, no pueden hacer las cosas más mínimas de razonamiento que vos pudieras pedirles.
Ahora, la abstracción puede tener sus contrapartes, y estoy de acuerdo en lo que decís. La abstracción implica eliminar detalles, y puede que, o sea, esos detalles sean importantes. La abstracción involucra una generación de significado. Yo veo algo y extraigo un significado, y esa extracción de significado viene por el proceso de eliminar detalles y abstraer. Por ahí la abstracción que yo estoy haciendo no sea la ideal, y por ahí sea por eso que me estoy perdiendo de entender los números negativos, porque no estoy viendo una diferencia que es la clave. Entonces, por ahí lo que hay que hacer, o sea, la genialidad está en darse cuenta que esa extracción de significado es incorrecta. Habría que ver otro feature, otra característica de ese estímulo para hacer otra abstracción y entender que hay algo más allá. Pero igual lo sigo viendo como una abstracción. No digo que sea lo único. Es más, el cerebro no funciona solo como abstracción. Si yo lo que hiciera nada más es abstraer, no podría reconocer, porque el reconocimiento visual está basado en detalles. O sea, toda la corteza visual está también trabajando en base a detalles. Pero cuando llegas a áreas muy avanzadas, esto es como funciona. O sea, abstraes conceptos y la memoria está basada en ligar conceptos. No te vas a acordar detalles. O sea, no funcionamos así. Eso de abstraer, y esto tiene que ver un poco con el vínculo que hablamos de neurociencia o de ciencia y arte, está muy estudiado por los magos. Yo de hecho tengo un mago haciendo un doctorado conmigo. El mago usa eso muchísimo y engaña en base a eso. Y no es casualidad que un mago profesional nunca vaya a hacer una fiesta de cumpleaños. O sea, no porque le paguen poco, sino porque nunca va a hacer magia con un chico. Porque el chico no abstrae de la manera que abstrae un adulto. Y el mago se aprovecha de eso. O sea, porque el mago sabe que él muestra A y B y el adulto está asumiendo y abstrayendo un concepto y asumiendo C, D, E, F. Y el truco está ahí. Y el adulto ya no lo ve. Un chico sí lo ve. ¿Por qué? Porque abstraemos un concepto y el mago usa eso y nos equivocamos por eso. José Manuel. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, pero ¿hasta cuánto tiempo tenemos? Bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho que decir a ese comentario, porque en primer lugar no he leído a Panofsky sobre Kepler, pero si he entendido algo, en primer lugar no está claro cómo Kepler llegó a descartar o a encontrar esos patrones que son las tres leyes de movimiento, pero insisto que no estoy seguro que eso haya sido la crítica, pero tal y como lo puedo entender, que hay una manera de entenderlo basado en patrones artísticos, querencias hacia figuras o desviaciones de la figura. Eso, bueno, no digo que no pudiera ser, pero encaja mal en una técnica que el propio Kepler junto a Napier de manera independiente desarrolló, que es una forma de logaritmos. Los logaritmos son precisamente un útil magnífico para manejar grandes cantidades de cifras y reducir las operaciones a sumas o restas, las multiplicaciones o las divisiones a sumas y restas, con el deseo de encontrar, de transformar esas cifras en otras más sencillas, con el deseo de encontrar, ya digo, patrones. Eso, insisto, el que Kepler desarrollase eso, pues hay efectivamente otros apartados en los que se ven los prejuicios en el buen sentido de la palabra. Las presuposiciones geométricas de Kepler, pero son esa de las armonías de la naturaleza en las que funciona peor, porque sus modelos simplemente no se ajustan. En cuanto a Galileo, al que yo no mencioné, pero que es un tipo extremadamente interesante, claro, yo es que el Galileo que incide más que aparentemente incide más en la llamada revolución científica, es por supuesto el de Sidereus Nuncius, el de
el defensor de Copérnico, el de las figuras esas geométricas, y como pues podemos hablar de la querencia, el apego de Galileo al círculo, pero el Galileo más interesante desde el punto de vista científico no es eso. Insisto que eso es magnífico, porque es cuando defiende y convence, por lo menos a muchos, acerca de Copérnico. El Galileo más interesante no es el del diálogo de 1632, sino del otro, del 1638, en el que encuentra otro tipo de leyes universales descartando, como es el de la caída de los graves. Y para llegar a la caída de los graves también recurre a procedimientos operacionales que no tienen nada que ver con todos tenemos una base previa, efectivamente, pero no tienen nada que ver con ese tipo de planteamientos generales, sino con experimentos con planos inclinados, péndulos que miden el tiempo, campanillas que marcan por dónde pasa un cuerpo, etcétera, etcétera. De manera que no quiero reducir, por supuesto, la creatividad, entre comillas, científica, a este tipo de comportamientos. Yo mismo he citado a Dirac, que no encaja para nada en este tipo de modelos, pero bueno, en mi apresurada defensa, entre comillas, de la intervención anterior, se me ocurren estos comentarios. Muchas gracias. ¿Más preguntas e intervenciones? Caballero. Hola, una pregunta para Clara. Dado el mismo functional shift, ¿se daría el mismo potencial evocado o la misma amplitud en nativos o personas que simplemente entiendan la lengua? Lo siento, ¿en nativos o...? O personas que, bueno, que aunque no sean nativas, que entiendan la lengua o se entiendan el cambio ese de functional shift. Vale, que sea alguien como yo leyendo el inglés, por ejemplo, que... Vale, es muy buena pregunta eso, de hecho. Wow, muy buena pregunta. Diría que, bueno, como el efecto, por lo que es de la P600, que se produce al momento de detectar la violación sintáctica, eso diría que vamos a ver el mismo efecto si la persona está leyendo en su segunda lengua. Vamos a ver el efecto si tiene un nivel muy alto y no lo vamos a ver si tiene un nivel bajo, ¿vale? Todo va a depender de alguien que tiene un nivel de inglés muy alto, va a detectar todos los errores sintácticos, así que vamos a ver el efecto igual que en los nativos, ¿no? Pero si tu nivel de inglés no es muy alto, puede ser que, y como de hecho el inglés es una lengua en cual, bueno, una misma palabra puede ser un verbo como un nombre, ¿sabes? Así que, no sé, por ejemplo, no me acuerdo de mis ejemplos en inglés, pero en castellano, deificaban, por ejemplo, diosaban. Si tu nivel de inglés no es muy alto, a lo mejor puedes pensar que diosar es un verbo que existe, y entonces no detectar eso como una violación sintáctica, ¿vale? Así que para lo que es de este efecto P600 y de la detección de la violación sintáctica, yo diría que vas a ver el efecto en los que tienen un nivel alto y no en los que tienen un nivel bajo. Y luego, por no tener como un coste para la integración semántica, es decir, no ver ningún efecto N400, eso, bueno, creo que igualmente tendría que depender del nivel de inglés. Porque si entiendes la frase como un nativo, pues tendrías que hacer el processing de la misma manera, ¿no? Era eso. Gracias. Más cuestiones, sugerencias, ideas, hipótesis. Produzcan. Para Clara, una idea, una loca idea.
propongo que en lugar de estudiar, que me parece muy bien, a Shakespeare, por ejemplo, desde el punto de vista de las neurociencias, la reacción de un mismo lector ante, digamos, un editorial del País y otro de La Razón, que además lo digo con seriedad, no como modelos, quiero decir, País, como editoriales o textos con contenidos semánticos, en este caso ideológicos, muy diferentes. Y si eso, porque claro, el título de tu intervención, y luego además magníficamente desarrollada, y la conclusión de esos, aunque no lo supiera Shakespeare, los trucos que funcionan en los lectores, el título de tu intervención nos evoca en todos nosotros que procesos neurocientíficos tienen lugar en nuestros cerebros cuando leemos cosas que nos conmueven. Y eso me gustaría saber si, en primer lugar, si se ha estudiado en cosas que tienen que ver no tanto con emociones primarias del tipo de las que, bueno, eso realmente es muy criticable lo que estoy diciendo, pero como ya he empezado a decirlo, continuemos, de las que tratan obras grandiosas de la literatura y inmortales en el sentido de que tratan de emociones que superan el paso del tiempo y que podemos identificar y hacerlas nuestras. Si eso se puede estudiar con emociones probablemente más perecederas, y mi ejemplo era pues esto, por ejemplo, editoriales de medios de comunicación claramente diferentes, que a veces utilizan las mismas palabras, libertad, por ejemplo, patria, yo qué sé, pero con sentidos semánticos completamente diferentes, y eso se podría estudiar de alguna manera. Los estudios que conozco que son más parecidos a la idea, creo, si entendí bien, no sé nada de experimentos específicamente sobre eso de los editoriales de los periódicos, pero hay estudios que creo son muy interesantes sobre la moralidad. Hay un estudio, por ejemplo, hecho en el Max Planck Institute de Nijmegen, donde presentan a los sujetos que pasan experimentos de potenciales evocados, de hecho, exactamente la misma técnica que presento, y presentan a sujetos frases morales o inmorales según su punto de vista. Es decir, que tienen dos grupos. Tienen un grupo de sujetos que son muy religiosos, se dice así, y un grupo de sujetos que se suponen son, de anarquistas, creo. Bueno, dos grupos con, se supone, valores morales muy diferentes, y presentan frases que se supone son morales o no, según cada punto de vista, ¿vale? Y presentan frases tipo, el aborto es algo bueno o el aborto es algo malo, y bueno, frases con contenido moral muy fuerte de este tipo. Y se dan cuenta que, por ejemplo, lean la frase el aborto es algo malo, provoca una N400 de una violación del sentido de la frase en un grupo, pero al revés en el otro, ¿vale? Es decir, que eso de lo que es tratar una palabra crítica en una frase como una violación semántica o no, por ejemplo, depende mucho de lo que piensa la persona y de sus creencias y eso, ¿no? Gustavo. Sí, tengo una pregunta o más bien un comentario para Clara. Se ha hablado aquí de Shakespeare, de Borges, y yo no puedo resistirme a la tentación de introducir a Cortázar en esta sesión. Soy muy cortázariano. Y simplemente comentarte, por ahí ya lo conoces, pero hay en Rayuela, un libro de Julio Cortázar, hay un pequeño capítulo, es el capítulo 69, que hay una violación, en realidad no es ni sintáctica ni semántica, pero usa palabras inventadas.
directamente. Es un pequeño párrafo donde el 70% de las palabras son absolutamente inventadas, no existen, y sin embargo uno puede leer ese texto y encontrar un sentido, y además bueno, mantiene un ritmo, una modulación, y bueno, quizás, no sé si alguien lo ha estudiado, pero quizás sería otro caso interesante para estudiar, pero bueno, no es exactamente ni violación semántica ni gramatical, pero es otro tipo de figura retórica, digamos, ¿no? Eso sí, sí. Eso, bueno, lo que se acerca más a este tipo de obras, diría, son los estudios que se hacen sobre el efecto del contexto sobre el tratamiento de una palabra, ¿vale? Es decir, que ya se sabe, y hay muchísimos estudios sobre eso, que al momento de hacer el tratamiento de una palabra, de la frase, el contexto de la frase tiene mucho peso de cómo vas a tratar esta palabra, ¿vale? Así que sí, y aún se puede anticipar la palabra crítica. De hecho, hay estudios que enseñan que si el contexto de la frase es muy constrained, no sé cómo... Constrictivo. ¿Eso? Constrictivo. Vas aún a anticipar la palabra crítica y ya la vas a tener activada en tu cerebro aún antes de escucharla o de leerla, ¿vale? Así que, al momento de escucharla, el tratamiento de esta palabra va a ser muy diferente si el contexto te ha ayudado mucho o si el contexto era muy neutral, ¿vale? Y entonces, trabajando con eso, lo que puedes hacer es que si el contexto te hace anticipar una palabra, por ejemplo, aunque la palabra que viene es lo que llamamos la non-palabra, lo que dice es una palabra inventada, vas a sacar un sentido gracias al contexto de la frase. ¿Me explico? Sí, gracias. Le toca a Amelia y luego a aquel caballero de al fondo. Estamos ya un poquito justos de tiempo. Quizá debiéramos de pasarle el micro al caballero al fondo. Creo que es una pregunta para Clara. Sí, es una pregunta para Clara. Una cosa, cuando habéis sustituido las palabras de los poemas de Shakespeare, ¿habéis tenido en cuenta el número de sílabas que tendrían las palabras a la hora de hacer las sustituciones? Sí, y luego, aparte del número de sílabas, lo que es el acento principal donde está en la palabra, porque, claro, cuando lees un poema de Shakespeare, lo que haces implícitamente es tiene un ritmo, los poemas de Shakespeare tienen un ritmo que es, si son los sonetos, suelen tener cada dos sílabas, las sílabas pares tendrían acento. Entonces, si a la hora de hacer esas sustituciones no se ha tenido eso en cuenta, puede haber un problema ahí. Quiero suponer que las habéis tenido en cuenta, ¿verdad? Sí. Eso, bueno, sí, eso es algo, bueno, no quería entrar en los detalles, pero es algo sí que de hecho en este tipo, cualquier experiencia que se tiene que hacer, es decir, que en este caso tenemos 4 condiciones, por ejemplo. Primera cosa, antes de empezar el experimento, hay que verificar, hay que hacer lo que llamamos el match entre las 4 condiciones. Y hay que verificar que entre cada una de las condiciones no hay diferentes entre las palabras de frecuencia, de número de letras, de número de fonemas y toda una serie así de características. Sí. Porque bueno, para entender por qué hacemos eso, lo más fácil es usar el efecto de frecuencia, por ejemplo. Si todas las palabras críticas de mi primera condición son palabras muy frecuentes, y en la condición número 2 utilizo palabras muy poco conocidas, pues voy a ver un efecto, pero este efecto no tendrá nada que ver con lo que quiero mirar, será un efecto de frecuencia pura, ¿no? Así que, bueno, sí. Vale. Y luego, solo un comentario. A ver si podrías trabajar en el libro. No sé exactamente cuál de los poemas es, pero entre los poemas de Lewis Carroll entrarían, creo que es o Fantasmagoria o los poemas que aparecen en el segundo libro de Alicia en el País de las Maravillas. Habría poemas en los que
en los que Lewis Carroll también utiliza palabras inventadas y los... ¿Cómo? Ah, sí, eso es, con el galimatazo. O sea, que utiliza palabras inventadas y tú, con el contexto, como has dicho tú, puedes inferir la categoría gramatical que tendrían esas también, palabras. vale. ¿Cómo? No sabía, gracias Sí, por... sí, vale. y creo que sería interesante para eso. O sea, he leído que, sí, creo que era en ese libro, que con el contexto podrías inferir lo que es la categoría gramatical de las palabras. Vale. Así que, bueno, sí. Gracias. Bueno, creo que corresponde ir cerrando la sesión de esta mañana. No quisiera hacerlo sin manifestar mi satisfacción por haber podido, entre comillas, presentar esta mesa. Y quisiera decir también que me hubiera gustado hacer un inventario de todos los fascinantes temas de filosofía del conocimiento, de ciencias del lenguaje, de teoría del arte y de la literatura que han abordado nuestros dos participantes y que están en el centro mismo de los debates en nuestras disciplinas de humanidades. Quizá tengamos vida, décadas, centurias para dedicarnos a ello. Muchas gracias a todos. Gracias.